Sí, definitivamente en las últimas semanas específicamente hemos observado que ha habido incremento de la cantidad de casos positivos. Esto es importante porque va pues de la mano también a un análisis que debemos realizar, y es el análisis de cuántos pacientes de esta positividad ingresan a áreas hospitalarias y por supuesto que es lo que regimos o identificamos como una situación de gravedad, porque esto puede llevar incluso a una letalidad. Ahora bien, hemos observado también cómo todavía estamos dentro de un número bastante importante, bajo, de casos ingresados en los hospitales, que estamos hablando de cerca de 19, 20 pacientes, lo que tenemos en todo el país ingresados a causa de COVID-19. Estamos en un periodo importante en el cual se está haciendo una transición de una enfermedad que, como todos sabemos, ha sido una enfermedad dura a nivel internacional, una pandemia que ha generado el poner en situación muy difíciles a los mejores sistemas de salud, pero que gracias a todas las decisiones y a todas las intervenciones que se hicieron de manera oportuna, en El Salvador no ha generado un impacto negativo. Y ese momento de transición entre pasar de una pandemia a una enfermedad endémica, que va a ser una enfermedad que forma parte rutinaria de todos los años, debido a que el virus va a formar parte de las enfermedades respiratorias, genera que en épocas del año o específicamente en ciertos momentos vayamos a ir observando incrementos de la cantidad de casos. ¿Qué estamos observando? Al igual que la influenza genera elevaciones en ciertos periodos del año, pues vamos a ir observando cómo esa transición se va dando desde una pandemia a una enfermedad endémica que va a tener esas características. Totalmente, hay bastantes casos asintomáticos. Ahora la característica de estas nuevas variantes que se están presentando circulación van enfocadas a garantizar el fundamento de la existencia del virus, que es garantizar su supervivencia. Los coronavirus inicialmente tienen esa facultad de adaptarse, pero la adaptación que surge, que son las variantes de preocupación, van a enfocadas a garantizar en tiempo la supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Como el huésped es el humano, no tiene sentido que el virus siga matando humanos, porque ya no tendría el virus, iría en contra de su supervivencia. Entonces lo que estamos observando es una enfermedad que tiende a ser asintomática, que tiende a ser un poco más leve. Sin embargo, hay que recalcarlo, esto no quiere decir que ahora ya no hay que tomar las medidas o las recomendaciones que hemos aprendido a lo largo de la pandemia, porque sigue siendo una enfermedad que en ciertos grupos de personas vulnerables, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, hipertensos, diabéticos, enfermedades pulmonares, gente que ha tenido cualquier enfermedad de inmunosupresión, puede tener un impacto tan importante que puede llegar hasta incluso perder la vida a causa de la enfermedad. Mire, yo creo que un punto importante que nos dejó la pandemia fue aprender de las medidas de protección como algo universal, no como algo implícito en una enfermedad o en una situación de pandemia, sino que algo que debemos practicar como buenas medidas sanitarias ante cualquier situación de un problema respiratorio. Entonces, en ese sentido, la población, creo, ha aprendido bastante sobre este tema, y ahora definitivamente sí estamos en un momento en el cual observamos a alguien con una sintomatología respiratoria, lo mínimo que esperaríamos es que esta persona utilice una mascarilla. Y si no es el caso, pues las recomendaciones de la población a hacerlo, y o si no, el resto de la población que convive a utilizar por lo que hemos aprendido en la pandemia. Ahora, el COVID-19 en este momento pues sí ha presentado elevaciones en los casos, como repito, son elevaciones en las cuales pues la mayor parte de pacientes, pues gracias a Dios, son asintomáticos o no tienen gravedad. Esto se debe a la protección que se ha generado en la población por parte de la administración del biológico, pero también debemos darle la tranquilidad a la población que existe todo un sistema de salud robusto, enfocado a poder atender esta enfermedad tan importante que nos ha demostrado lo que se ha hecho anteriormente es para poder solventar. Tenemos un sistema de emergencias médicas atento, las llamadas del call center al 132, cualquier emergencia, sigue habilitado, se le sigue haciendo llamadas 14 días consecuentes después de identificarse. Si usted lo identifican con un PCR, un antígeno positivo, le envían su kit de medicamentos hasta la casa. Se está entregando el molnupiravir, que es el antiviral, que esto todavía reduce en un 50% la posibilidad de ingreso. Entonces, si un salvadoreño en el territorio tiene un problema respiratorio, lo más importante es descartar inmediatamente que se trate de COVID. ¿Por qué? Porque actualmente, con todas las medidas a disposición, la posibilidad de tener una complicación es bien mínima. Eso sí,
debemos detectarlo oportunamente. No es lo mismo llegar a un hospital cuando ya estamos en una franca insuficiencia respiratoria, que si identificamos la primera sintomatología, nos hacemos una prueba, nos dicen que es COVID y empezamos de manera inmediata a tomar el molnupiravir. Entonces, la posibilidad de una complicación es mínima, pero también tenemos que seguir las recomendaciones médicas, que es consultar oportunamente. Yo creo que es muy importante esta pregunta, y es que hay dos situaciones. Una de las recomendaciones internacionales que están escritas en diferentes evidencias científicas, donde dan validez al hecho de poder administrar 1, 2, 3 y 4 dosis, y esto nos posiciona como con mayor defensa o capacidad de nuestro cuerpo para poder defendernos. Y qué importante que mencionemos lo de la Organización Mundial de la Salud, porque prácticamente quien inicia a dar la certificación o quien inicia a la recomendación de la vacunación en el esquema o en la dosis regular es la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿por qué toco estos dos puntos? Porque uno es lo necesario, ¿verdad? Y otro es como un granito más, como una extra más, en ese sentido, basado en evidencia científica. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos, como pueden observar, casi 4.6 millones de dosis recibidas en una primera dosis, 4.3 millones de dosis recibidas en una segunda dosis, y nuestra población meta base era de 4.5 millones de salvadoreños, prácticamente podemos decir que hemos alcanzado la vacunación en el grupo prioritario o en la meta establecida en base a las recomendaciones iniciales de la organización. Lo necesario. Eso nos traduce a que podamos observar, dado que la mayor parte de la población ya tiene protección, que estemos en una situación de COVID como la que el país está experimentando, con bajo nivel de casos, con bajo nivel de ingresos hospitalarios, de uso de cama hospitalaria, de gravedad, correcto. Es más, el mes pasado fue el mes con menos letalidad, 27 de los 31 días no tuvimos letalidad a causa de COVID-19. Pasamos de ver... En mayo, correcto. 27 de 31. 27 de 31 días no tuvimos letalidades. Pasamos de ver usualmente diferentes grupos etarios de tener letalidades a causa del COVID-19 a ver grupos específicos. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos que tienen más riesgo. Evidentemente, una persona de 70, 80, 90 años, independientemente sea por influenza, sea por COVID-19, el riesgo de una complicación a causa de una enfermedad respiratoria es alta. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Todas las medidas que se han aplicado, la vacunación, el poder haber llegado a estos cerca de 4.5 millones, nos dan una seguridad, y todavía tenemos una extra seguridad que es basada en evidencia científica, que es la administración de la tercera y cuarta dosis, que sigue creciendo. La población, recordémonos que el esquema o el protocolo de vacunación siempre cumplió 3 fundamentos que nos encomendó el presidente. Uno, que fuera universal, o sea, que fuera para toda la población en El Salvador. Y eso es importante, porque eso no solo incluye salvadoreños, sino que también extranjeros que residen o extranjeros que decidan venir a El Salvador. Eso es una aportación del país o una contribución para poder ayudar a nivel internacional, o para poder aportar un granito de arena en este tema. Yo creo que si muchos países aportaran un granito de arena, la situación y la condición de COVID-19 sería diferente. Recordemos, el 40%, los países africanos aún no alcanzan ni el 40% de la protección a través de la inmunización, y eso es un dato importante. Segundo, era gratuita. El presidente encomendó que esto fuera de acceso gratuito, y yo recuerdo muy bien en ocasiones cómo hubieron muchos sectores que insistieron de que por qué no se ponían a la venta las vacunas, cuando ha quedado demostrado a través del reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud cómo este ha sido un proceso de vacunación muy eficiente, seguro, con los mejores biológicos a disposición, y que ha permitido tener los resultados que estamos midiendo. Y tercero, que fuera voluntario. Cada uno de los salvadoreños o extranjeros o personas que estén en el territorio pueden decidir si se desean colocar la vacuna. Si se quieren colocar una, si se quieren colocar 2, si se quieren colocar 3, si se quieren colocar las 4, ¿verdad? Es decisión. La recomendación médica la podemos emitir y ha estado a disposición a través de todos los medios de comunicación, en el cual usted puede recibir una primera, segunda, tercera y cuarta dosis para poder estar protegido, pero sobre todo es una decisión voluntaria. Entonces enmarcamos las 3 peticiones que nos encomendó el presidente bajo su visión para poder completar esta estrategia, y el resultado ha sido muy satisfactorio. Sí, es correcto. Hemos compartido mucho la experiencia de la Organización Mundial de la Salud. Algo que a mí realmente me llenó de alegría es ver cómo la Organización Mundial de la Salud tiene a El Salvador en la mira, cómo siente esa alegría por parte de las acciones
que el país estuvo realizando. Bueno, es más, estuvimos en una reunión con el doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, y el doctor Tedros se siente tan identificado que, bueno, se puso la chumpa del Ministerio de Salud. Son partes o detalles que normalmente si un país no tuviera de alguna manera un buen reconocimiento o una buena presentación sobre la organización, definitivamente no sucederían, además de que por supuesto tocamos temas importantes en relación a diferentes tecnologías de ARN mensajero que son un punto fundamental, y el trabajo articulado con la Academia de la OMS. Realmente hay mucho trabajo de trasfondo para beneficio de la población y para potenciar el sistema de salud en el país, importante, pero también compartimos la experiencia con otros países de la región. Uno de las claves, y yo creo que esto recordaremos en algún momento, es cómo la Organización Mundial de la Salud hace para poder compartir estas recomendaciones que puedan dar países que han sido exitosos. Y le voy a decir la respuesta, esto es fácil, a través de comunicación audiovisual. ¿Qué quiere decir eso? La Organización Mundial puede reconocer a un país, pero también la Organización Mundial necesita compartir esas recomendaciones que dio un país con el resto de países. Y es ahí donde surge que la Organización Mundial de la Salud genera material audiovisual para poderle compartir a nivel internacional o a nivel mundial. ¿Qué es lo que hemos observado? Bueno, El Salvador fue uno de los pocos países que tuvo un audiovisual, o sea, que tuvo una manera de compartir de manera audiovisual a la comunidad internacional, organizado por la OMS. Y esto pasó en todos los países para poder conocer las experiencias, para poder dimensionar el trabajo de todas las estrategias que se hicieron a través de la edición del presidente Bukele. En esta reunión nuevamente el director de la OMS nos dice, bueno, necesitamos seguir comunicando a la población para que conozca cuáles han sido las estrategias que han resultado ser exitosas y poderlas compartir. Nosotros hemos puesto a disposición a los hermanos centroamericanos todo nuestro protocolo, lo hicimos con Honduras, lo hemos hecho con Guatemala, con Costa Rica, con todos los países centroamericanos, para que puedan conocer y puedan pues tomar ciertas acciones que ellos consideren pertinentes. Sigue el esquema ordinario, o sea, ha sido una buena cobertura la que se tiene en vacunación. Fíjese que es bien interesante y quiero tomar 5 segundos para eso. A veces veo que dicen ciertos medios de comunicaciones que dicen, pero ya hay otros países que están aplicando más vacunas y mire, es que esto no se trata de una competencia, esto se trata de generar las condiciones necesarias para evitar lo malo que puede generar una enfermedad. ¿Por qué no nos preocupa? Y yo siempre hago esta pregunta, ¿por qué no nos preocupa cuando nos da gripe? Porque la gripe generalmente no consideramos que va a tener un desenlace fatal. Entonces simplemente las personas se quedan tranquilas. Entonces, ¿por qué nos preocupaba el COVID-19? Evidentemente porque generaba complicaciones. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Una disminución de todas estas complicaciones a causa de la aplicación de una estrategia. Entonces, esto no se trata de una competencia. Esto se trata de generar las condiciones, la protección necesaria a través de la aplicación del biológico para cada país, y eso es lo que se ha venido realizando en nuestro país y hoy nos pone mucho más seguros. Están habilitados definitivamente. Yo creo que ese y que bueno, se me olvidó mencionarlo, el esquema regular de vacunación continúa. Definitivamente hemos ampliado las estrategias de abordaje territorial para poder generar todo el mundo tuvo como primera prioridad el potenciar la cobertura de vacunación ante el tema del COVID-19. Evidentemente, pues ha habido esquemas regulares que de alguna manera se han visto afectados por el tema de que la población pues en el año 2020, 2021 no salían del hogar, ¿verdad? Se implementaron muchas estrategias con lo cual se trató de paliar esto, pero esto es una realidad internacional. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos ampliando todas las estrategias de vacunación para poderlas hacer integrales, y ahora cuando se trasladan los equipos de vacunación ya no es solo vacuna del COVID-19, sino que es la actualización del esquema de inmunización regular. Eso es a la aplicación de todas las diferentes vacunas que puede ser influenza, la vacuna SPR, la BCG, las vacunas que sean necesarias para la población. Sí, en este momento se ha recibido ya pues los resultados de las últimas muestras que se enviaron al Instituto de Panamá, en el cual tenemos la circulación de Omicron en el 100% de los casos. ¿Para qué sirve? Y alguien a veces nos pregunta, y bueno, porque si ya sabemos que es Omicron, ¿por qué mandamos a Panamá a hacer resultados? Bueno, en los estudios, en los laboratorios de secuenciación, pueden identificar específicamente dentro del COVID cuál COVID es, cuál variante es, porque dependiendo de la variante, pues así nos alarmamos o no.
por eso existen las variantes de preocupación. En ese sentido, variantes como Omicron fue muy reconocida a nivel internacional por su facilidad de transmisión. Incluso se comparó en algún momento con el sarampión, que era una de las enfermedades con mayor facilidad de transmisión. Ahora, cuando nosotros mandamos los resultados, viene el laboratorio, nos dice, bueno, ustedes tienen una circulación de Omicron. En este momento, el último resultado nos dice Omicron 1.1, que es una segunda, podríamos decirlo, segundo tipo de Omicron. Y también vamos ahora a observar, o estamos observando que hay un incremento de pruebas positivas. ¿Cuál es lo congruente? Lo congruente inmediatamente es que se tomen nuevas muestras, que se manden a hacer la secuenciación y que podamos observar si estas muestras son debido a la aparición de una nueva variante. Entonces alguien me dirá, entonces no es porque hemos descuidado acciones o medidas. No, es probablemente podría tratarse de que esté ingresando una variante nueva que pueda generar pues este tipo. Por eso es tan importante como la protección o la inmunidad o las defensas pueden ser tan cortas como 3 meses o tan largas como 7 o más de 7 meses. Si nosotros estamos ante la evidencia de un incremento de casos, eso quiere decir que ha llegado de una nueva probablemente o un tipo diferente variante, protejámonos, pongámonos la vacuna. Si la vacuna, la tercera y la cuarta dosis están diseñadas para potenciar nuevamente las defensas. Sí, totalmente en el análisis es de preocupación, pero desde que identificamos Omicron en el territorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era de preocupación Omicron? Porque tenía facilidad de transmisión, no una enfermedad tan grave, pero sí facilidad de transmisión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener primero la tranquilidad. Uno de los parámetros que debemos medir es la gravedad de la enfermedad que se está incrementando. En este caso tenemos hospitales con 20 pacientes en total. Un tan solo paciente tiene ventilación mecánica invasiva. 4 pacientes están en UCI bajo cualquier otro tipo de soporte ventilatorio, pero uno tan solo bajo intubación orotraqueal. Cuando recordemos al principio de la pandemia, lo más importante o preciado a nivel mundial eran los ventiladores mecánicos, pues porque todos los pacientes estaban bajo ventilación mecánica invasiva. En ese sentido, quiere decir que no es que debemos alarmarnos, sí debemos aplicar lo que hemos aprendido y por supuesto que está el sistema de salud haciendo todos los análisis correspondientes para tomar decisiones. Mire, normalmente cualquier enfermedad que pueda tener un potencial de extensión rápida debe ser una enfermedad que debe ser vigilada por la organización, por cualquier entidad. Entonces la viruela del mono es una de ellas porque parte primero de ser una zoonosis. Más adelante quiero tocar un poco de este tema de la zoonosis porque cada vez se hace más frecuente. La zoonosis es una enfermedad que prácticamente se desarrollaba en los animales y posteriormente salta al humano. Entonces, así como sucedió prácticamente según las teorías del COVID-19, pasó al humano, así hemos tenido otro tipo de, como la gripe aviar y otras. Entonces, ¿cuál es lo característico? Bueno, se identifica que comienza a haber una viruela. Esta viruela no solo se mantiene en los países donde era endémica, como es el caso de los países africanos, sino que salta a varios países. En total, al momento, 27 países con un aproximado de 1.000 casos. Entonces, ¿qué es lo que presenta realmente esta enfermedad? Presenta síntomas que se acompañan de fiebre, que se acompañan de un rash generalizado, o sea, hay diferentes lesiones dérmicas, que esto va acompañado de inflamación de ganglionar o de los diferentes ganglios. Esto también se acompaña de la formación de vesículas, que son pequeños granitos llenos de líquido transparente, que posteriormente con el tiempo este líquido se viene a hacer como pus o purulento, entonces se llaman pústulas. Posterior a esto, estos generan costras y al final queda una pequeña escama. Entonces, estas son las sintomatologías que puede tener. Estas lesiones generalmente terminan ser aplanadas, ¿verdad? Y generar esa escama o esa costra y al final desaparece la enfermedad. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Se ha demostrado, pocos pacientes han requerido ingreso por gravedad, ¿verdad? Pocos pacientes. Recordémonos que no podemos hacer un análisis generalizado porque solo son al menos ahorita aproximadamente 1.000 casos, pero se ha demostrado que pocos pacientes de estos 1.000 casos han requerido un manejo hospitalario por estar bastante delicados. Eso en general la sintomatología. Tampoco es parecido de alguna manera, y esto es importante recalcarlo, la gente tiene en la mente la imagen de la sintomatología que se observó en la viruela de los años 70, ¿verdad? La viruela de los años 70 que observábamos muchas pústulas o granitos blancos. Sí, eso no es lo que está sucediendo en la viruela símica. La viruela símica tiene mucha menor cantidad
de esas pústulas, lo cual hace bien importante porque es más difícil de identificar, porque no es tan visible. Y entonces, hay inflamación, decía usted, de ganglios. Hay inflamación de ganglios y esa es la principal, y qué bueno que lo tocamos, la principal diferencia entre la viruela de los 70 y la viruela símica. La viruela de los 70 es una enfermedad que se reportó y que fue prácticamente declarada ya solventada, erradicada ahí por el 74, el 76, no estoy exactamente seguro, pero que de alguna manera ahora se tiene uno similar, pero es una viruela símica, es una viruela que parte de un animal. Ahora, hubo vacunación en su momento, ahí por los 70, 72, 74, ¿verdad? Antes de la erradicación, hay pocas personas que puedan tener defensas todavía porque recibieron esa vacuna. La vacuna puede generar algún grado de protección, pero es mínimo, no es una protección. Ya tenemos esa vacuna de la viruela. Es correcto. Genera protección, no genera una protección como, digamos, 90% de protección, pero sí genera algún grado de protección. Y de alguna manera ahorita se están haciendo todos los análisis. La Organización Mundial estima en este momento que la enfermedad pues no tiene un potencial para ser una enfermedad pandémica. Eso nos debe dar de alguna manera tranquilidad. Los mecanismos de transmisión son muy frecuentemente a través de las gotitas de saliva, a través del contacto, de todo lo que pueda llevar, y también se ha identificado el contacto con las lesiones, con las escamas o con la costra que genera eso. El rash tiene una característica de iniciar en la parte facial, en el rostro, y después va disminuyendo a lo que va el cuerpo hasta llegar a los miembros inferiores y genitales, con lo cual es una característica que hay que tomar en cuenta. Y hay que aislar al paciente. Definitivamente, por ser una enfermedad que tiene facilidad de transmisión, hay que tomar las medidas pertinentes para que no pueda ser fácil. Actualmente no tenemos ningún caso en el territorio. Sí, aparentemente creo que el caso de Costa Rica ha sido el único que se ha confirmado en varios países. También, México, exacto, ¿verdad? Son 27 en total al momento. El último fue el de Costa Rica. No estoy al 100% con la información si ya Costa Rica o si ya se incorporó, a los estudios que tiene OMS, pero definitivamente creo que hay que tener de esto algo presente. Todo el mundo, todos los países del mundo tienen riesgo o tienen la posibilidad equitativamente de poder tener viruela en sus territorios. ¿Cuál es la medida que hay que tomar en cuenta? Bueno, fortalecer el sistema de identificación, y para eso todos los países adscritos tenemos un documento, y ese documento es el Reglamento Sanitario Internacional, que le establece a usted cuáles van a ser las medidas. Alguien a veces dice, bueno, pero el reglamento ¿para qué sirve? Bueno, el reglamento sirve porque, le voy a poner un ejemplo hipotético muy común. Usted viene y se traslada en un avión y de repente en el avión alguien tiene fiebre, entonces en este momento del COVID todos ahora ya estamos alarmados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El reglamento establece cómo va a proceder. La persona le habla a la tripulación le dice al capitán, el capitán informa a la torre de control a la Oficina Sanitaria Internacional. Pues en el resultado, cuando el avión aterriza, ya está la Oficina Sanitaria Internacional lista para poder hacer las evaluaciones pertinentes. Cada punto tiene un área de poder derivar a un paciente que tuviera una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, al fortalecer las oficinas sanitarias internacionales con el trabajo articulado de migración y muchas entidades, pues nos permite estar preparados ante cualquier presencia o identificación del caso. Está demostrado que puede ser incluso hasta cerca del 10%, pero realmente en los casos, como repito, de los que se ha observado, de estos 1000 casos, no se ha tenido una situación alta. Entonces, en ese sentido, darle la tranquilidad a la población. Sin embargo, toda enfermedad que pueda ir saltando en diferentes países es una enfermedad a la que hay que ponerle atención. No, eso es importante. Cuando nosotros decimos esta es una zoonosis que generalmente es una enfermedad que se daba en los humanos, en los animales, y esto generalmente no se daba en los humanos. Solo se podía dar en zonas endémicas. Eso quiere decir en zonas en donde los humanos interactuaran con los animales que desarrollaban esta viruela, ejemplo, los países africanos. Ahora, pero en Reino Unido no es esperado ver viruelas pues, del mono, y la posibilidad de interactuar con un mono es bien mínima. Entonces, de alguna manera, ahí es donde surge la alerta, porque entonces observamos que está en Reino Unido, observamos que está en España, observamos que está en México, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que ya saltó, ya no solo es animal con animal, sino que ahora tampoco solo es animal con humano, sino que ahora es animal, humano, humano. Entonces, esa es la alerta que se emite. Entonces, de alguna manera, la zoonosis, y esto es bueno que lo toquemos,
cada vez van a ser más frecuentes, y eso se ha hablado mucho a nivel mundial. Por eso somos parte nosotros de un equipo que se llama Una Sola Salud, que tiene como objetivo fundamental el identificar aquellos riesgos sanitarios inminentes que cada vez van a ser más frecuentes. O sea, salud humana, salud animal, salud medioambiental, resistencia antimicrobiana y seguridad alimentaria. Esos 5 puntos son claves en la visión a largo plazo de poder salvaguardar la vida de la población en temas sanitarios. Estaba revisando también, fue descartada la PCR de viruela en Costa Rica, entonces ese es un dato importante porque quiere decir que todavía es en la región. Sí, sin embargo, como repito, la posibilidad está para todos los países. Para la arbovirosis, sí, se ha tenido al momento ya cerca de 181,000 criaderos inspeccionados, han sido tratados, se ha eliminado criaderos en todo el largo del territorio. Seguimos cubriendo municipios a lo largo de todo el país, y estas medidas de control antivectorial integrales van enfocadas a aquellas enfermedades precisamente conocidas como arbovirosis, lo más común, el dengue en nuestro país, el chikungunya y el zika. Y esto tiene como fundamento el poder controlar situaciones endémicas o enfermedades endémicas en el territorio que obedecen específicamente a características particulares en el tiempo. Alguien dirá, ¿qué características? Bueno, estamos en un periodo lluvioso. Sí. Para conocer un poco esto, nosotros debemos de saber cuánto se tarda un zancudo en llegar a ser un zancudo adulto. El zancudo normalmente tiene la capacidad de poner 300 huevos cada 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Zancudo. Un zancudo. Entonces, una vez pone el huevo, él tan solo necesita un par de gotas de agua, son suficientes para poder iniciar el proceso. Y en ese proceso, el zancudo en los primeros días es una larva, es como un gusano, que nosotros podemos observar a veces en la pila. En las pilas. Sí, exacto. Sí. Luego de esto, esta larva o este gusanito se hace un poco más grande, y esto ya es una pupa. Ese ya es el periodo previo a que eclosiona esa pupa, o a que, se abre y sale el zancudo, y al final el resultado en tan solo 7 días es un zancudo. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque cuando nosotros iniciamos los periodos lluviosos, todas las zonas donde tenemos desechos inservibles, donde guardamos agua, los cántaros, los guacales, las estopas de coco, las macetas, las llantas, los envases que la población va dejando en los diferentes... Son puntos donde se acumula y donde se puede colocar los huevos por parte del zancudo. Y esto genera que comience a replicarse el ciclo y que tengamos pues una gran cantidad de zancudos. Ahora, el zancudo no nace con dengue, y eso es importante mencionarlo. ¿Eso qué quiere decir? Alguien me dirá, mire, hay bastantes zancudos aquí por mi casa, pero eso no quiere decir específicamente que usted va a tener dengue. Aumenta el riesgo porque aumenta el vector transmisor. Sin embargo, para que un zancudo tenga dengue, necesita picar a una persona que tuvo dengue o que tiene dengue. Entonces, el zancudo se contagia y eso va generando el riesgo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, que es una definición amplia del caso, nosotros tomamos medidas focalizadas a donde se identifica. ¿Eso qué quiere decir? Si aquí en este lugar nos encontramos con una persona que tiene dengue, hay que venir con un equipo a hacer todas las medidas, o sea, a fumigar, a identificar qué áreas, porque el riesgo de que ahí circule zancudos con dengue sí es alto, porque ahí estuvo hay ya un caso. Ahora, no quiere decir que todos los zancudos van a transmitir el dengue, pero hay medidas para poder controlar esa proliferación de zancudos, y eso es primero iniciar con destruir los lugares donde ellos se desarrollan su ciclo, donde crecen. Por eso es que hemos trasladado más de 6,000 recursos a lo largo del territorio, que están identificados en 34 grupos. Esos 34 grupos obedecen a las regiones o a los CIBASIS, son 17 CIBASIS, y luego tenemos equipos y enfocados en 3 acciones antivectoriales. Uno, ¿por qué son 3 acciones antivectoriales? Porque estamos enfocados en controlar las etapas del zancudo. El zancudo cuando son en huevecillos, el zancudo cuando es en forma de larva o en forma de gusano o en forma de pupa, y el zancudo cuando está en su forma adulta. Entonces, trasladamos personas a los diferentes lugares y le decimos a todas las familias qué es el dengue, cuáles son las medidas, que hay que aplicar la untadita, que es la lejía que se coloca en la pila. ¿Por qué aplicamos esto? Porque así se destruyen las formas de huevecillos. Después la entrega de abate, ¿verdad? Para poderlo aplicar. Abate, exacto, se sigue entregando abate, se le explica a la población cuando vemos recipientes, botamos el agua, dejamos boca abajo, le enseñamos a la población, ahí abordamos el segundo punto, la pupa y la larva, ¿verdad? Entonces ahí se está abordando. Y un tercero que es bien conocido y bien famoso por parte de la población, es la fumigación portátil que se realiza, que se aborda el zancudo adulto. Un punto a tener en cuenta es que el zancudo
no pica durante el mediodía, sino que el zancudo solo sale de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, aproximadamente esos periodos, o muy temprano o muy tarde. A esa hora le gusta salir a picar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a observar que la fumigación portátil, que es la que llegan con todas las acciones en el día, tienen ese objetivo de eliminar, pero también realizamos una fumigación que es bien temprano o que es bien tarde, que van en unos pica, porque esos pica permiten poder fumigar hasta 3.000 viviendas en corto tiempo. Entonces ahí abordamos de manera integral, abordamos primero con promoción de la salud, los huevos, las larvas, las pupas, el zancudo en etapa adulta, con el objetivo de poder controlar este vector que genera facilidad de transmisión. Ahora bien, ¿por qué es importante el compromiso de la población? Y yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros nos podemos trasladar a la casa, identificar donde usted tiene los criaderos, destruir sus criaderos, pero si al día siguiente o 2 días después vuelve a llover y usted tiene nuevamente el huacal afuera o deja la maceta, eso genera nuevamente criaderos. Entonces, debemos aprender de alguna manera a cómo evitar que vuelva a suceder lo que genera el ciclo de reproducción del zancudo. Ahora, también hay que tener algo importante, y es que la definición de caso de dengue es amplia. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos observado, y esto es importante porque probablemente es la siguiente pregunta, los casos sospechosos de dengue se han incrementado. Entonces, eso es importante porque la definición de caso prácticamente hace que usted, con solo tener fiebre y un síntoma como dolor de cabeza, dolor retrocurado o náuseas, usted ya puede ser catalogado como una sospecha de dengue. Ahora yo le pregunto, en un mes, como es el mes de, digamos, mayo, que nosotros podamos tener náuseas, vómitos, dolor abdominal y temperatura, ¿qué más podría pensar que usted podría tener en ese momento? Hablando en el mes de mayo. COVID. No, podemos, pues sí, COVID es una opción, pero también podemos pensar en el mal de mayo. En el mal de mayo, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que sucede al final es que es una definición muy amplia. Entonces, eso nosotros lo confirmamos a través de pruebas. ¿Qué hemos identificado en las pruebas confirmatorias? 65% de los casos sospechosos no son dengue. Vea, con prueba confirmatoria. Esta es la prueba que nos dice, así como el PCR nos dice que es COVID, este nos dice que era dengue. Entonces, ¿qué hemos observado? Que cada 100 casos sospechosos, 65 no eran dengue, son descartados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, no es tanta la cantidad de dengue, son otro tipo de enfermedades que pueden ser variables, pero definitivamente tenemos dengue. Pero, ¿y cuántos casos confirmados tenemos? En este momento la cantidad de casos confirmados es una cantidad de confirmados de dengue. Tenemos 38 casos confirmados de dengue, ¿verdad? Y tenemos confirmados graves de dengue 7. ¿Verdad? Entonces, esa es la cantidad. Entonces, es importante el tener ese dato para esta semana epidemiológica, porque de esa manera la población puede también tener un poco más de tranquilidad y seguir practicando todas las medidas que estamos haciendo de abordar. Entre menos zancudos tengamos, mejor, menos riesgo de transmisión. Sí, hemos tenido casos de chikungunya y hemos tenido casos de Zika. Esto es importante porque definitivamente los arbovirus en general pueden pues una vez iniciado el proceso febril, puede ser cualquiera de las diferentes arbovirosis, pero generalmente la estadística hasta el confirmatorio pues puede verse incrementado si las arbovirosis se suman, por lo mismo de la definición de casos. Ahora, darle la tranquilidad a la población, se está haciendo lo necesario para poder controlar, pero hay algo importante. Hemos observado años, y esto lo digo, la población se acordará, en los cuales ha habido situaciones de incremento de casos de dengue, pero no inminentemente lo que nosotros estamos observando es hospitales saturados de niños con dengue ingresados, pero o letalidades a causa del dengue. Pero en este momento, si bien es cierto, se está el incremento de los sospechosos, los confirmados es congruente con las áreas hospitalarias, y así que es que no vemos cantidad de ingresos por dengue o cantidad de letalidades por dengue. No tenemos deceso. No tenemos deceso. Entonces, eso de alguna manera es importante tenerlo presente. Eso no quiere decir que no pudieran existir. Definitivamente siempre es un riesgo latente, pero se está haciendo todo lo necesario para evitarlo.